Bendiciones hermanos, iniciamos el audio video número 6 para gloria y honra al Señor y vamos a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que sea Él quien realmente guíe y ponga esas palabras en nuestra boca, no palabra de hombre. Que sea Él quien tome control de la clase y no el hombre. Amén. Bien, estuvimos hablando acerca de algunas palabras claves que aparecen, ¿verdad? Ya aprendimos el uso de la palabra prestil y estamos en la parte de cómo se amueblaban estas casas después que se construían. Pues hablamos también acerca del cofre, que era un cofre de madera o de arca, ¿verdad? El arca que así se aparece en las escrituras, que era de madera y se utilizaba para guardar la ropa, ¿verdad? Los muebles de una casa en Israel o en el Medio Oriente, cuando éstas constaban de una sola pieza, fueron y aún son muy sencillas, ¿verdad? No crea que son lujosas. Las esteras, que ya vimos cuáles son las esteras, es un parecido a un petate, ¿verdad? O una alfombra, porque ahí no existían las camas en ese tiempo, no solo los ricos usaban camas. Y los almohadones, ¿verdad? Almohadones son parecidas a las almohadas que nosotros usamos, lo único que ellos las hacían de cortinas enrolladas. Y se usaban en el día para sentarse, dijimos, ¿verdad? Y en las noches para dormir, como tapete, ¿verdad? O esteras, que se le conocen. El objetivo era poder dormir sobre ellas y no acostarse en el puro suelo, ¿verdad? Durante la noche. Debe haber, debía de haber también en estas casas utensilios, ¿verdad? Y especialmente la mayor parte de utensilios para el hogar eran hechos de barro, entre ellos arcilla o barro, para las necesidades del hogar. Habían algunos de metal, hermano, no crea, el metal también ya existía, ¿verdad? Dijimos también, hermanos, que durante este periodo también en el hogar usaban también escoba, ¿verdad? Recuerde que ellos barrían, ¿verdad? Y algún lugar para mantener también la ropa guardada, que también eso dijimos que era el baúl. Utilizaban una lámpara también para iluminarse, pero lámpara, hermano, no es parecida a la que nosotros conocemos de baterías, que solo se le hace el switch y aparece la luz. No, las lámparas era un candil, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos como candelas también. El candil, dijimos, pues, que se hacía de combustible, especialmente en aquel tiempo de aceite, ¿verdad? Debía de estar el candil, que muchas veces si no tenía agarradero el candil se ponía sobre el almud, ¿verdad? Que ya conocimos también a qué se refiere la palabra almud, que era también una medida de cantidad, ¿verdad? Que decían un almud de trigo, pues sabía que era lleno, o medio almud de trigo, o sea que también el almud era para, para se utilizaba como medida. Acuérdense que no existían las básculas, ¿verdad? Ni la balanza. También, hermanos, tenían un molino de mano, o sea, lo que conocemos como piedra de moler, porque no existía todavía los que hoy conocemos, ¿verdad? Como molinos. Existían ollas para cocer, ¿verdad? Para ponerlas en el fuego. El fuego, hermano, dentro de las casas no habían cocinas así como las que nosotros conocemos, que se les decía polletones, ¿verdad? Sino que ellos hacían un fogón en el suelo en el centro de la casa, es específico en el centro de la casa. ¿Por qué le menciono esto? Porque hay muchos pasajes bíblicos que hablan del fogón y cuando usted oiga hablar de eso, que encendió el fogón, eso está en el centro de la casa, porque a veces la escritura no da mucha explicación acerca de lo que se está refiriendo y que siempre estaba en el suelo, no tenían cocinas así como nosotros, a no ser de que fuera un horno, pero en el horno se cocinaban otras cosas, pero casi siempre se mantenía el fogón en el centro, esto téngalo en mente. Todo un cuadro general de los muebles para el promedio de las casas en Israel era parecido al que nosotros conocemos, con la diferencia de que eran otros tipos de instrumentos con los que se hacían. ¿Cómo pasaban la noche? O sea, ¿cómo era la hora en que ellos se iban a dormir? Si usted se recuerda, hermano, la parábola del amigo inoportuno que relató Jesús, así la podemos entender acerca de la lámpara o de la luz de una casa en el Medio Oriente, de que era, y especialmente las casas que eran de una sola pieza, nos da la idea del arreglo para pasar la noche, ¿verdad? Dice, ¿verdad?
Fíjese de eh, que el Señor dijo, ¿verdad? Señor Jesús, ¿quién de vosotros, dice, tendrá un amigo e irá a él a medianoche y le dirá, amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío que ha venido a mi casa y de camino y no tengo que ponerle delante? Y el amigo, ¿verdad? Dentro le respondió, no me seas molesto, la puerta está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártela. Cualquiera de nosotros que leemos este pasaje creemos de que aquí el vecino, el amigo, fue bastante injusto, ¿verdad? Pues créame que no. El importuno fue el que llegó a tocarle. ¿Sabe por qué? Porque conociendo las tradiciones, ¿verdad? Del pueblo antiguo, fíjense es que especialmente, le voy a retroceder aquí la, 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 la diapositiva. En estas casas, ellos dormían en el suelo y todos dormían en el mismo cuarto, a excepción que a los niños les ponían un tipo colchón, ¿verdad? Que es lo que leímos ahí, que era la parte de que el petate, que les dije ahí cómo se llamaba. Y ellos procuraban de que como los niños son bastante alocados para dormir por la noche, ellos trataban de ponerlos apegado a la pared, ¿verdad? Y ellos se quedaban a la orilla para que ellos no se salieran del petate. Entonces cuando llega este amigo y en la noche ellos se acostaban y en los pueblos más que todo cerraban las puertas, porque se acuerda de que en la noche se cerraban y en el día se mantenían abiertos. Y cuando este le llegó a tocar, él no le dijo mentiras cuando le dijo que no podía dejar sus niños porque tenía que pasar encima de ellos o dejarlos solos por tal de ir a buscarle el pan y se le podían salir del petate o caerse, ¿verdad? Y es por eso que Jesús pone esta parábola, ¿verdad? ¿Quién dice, verdad? Que dice, no me seas molesto, dice, la puerta está cerrada y mis niños están conmigo en la cama, no puedo levantarme y dártela. Acuérdese que no era generalmente una cama, no que era un petate el que ponían, ¿verdad? Que ya les dije cómo se llama ese petate, se los puedo mostrar nuevamente para que usted tenga entendido qué es. Era esto, miren. Esto lo ponían y si el niño si ellos se levantaban y el niño se movía, y como eran un montón de gente, se salía, podía estar en la tierra. Y es por eso es que él le dice que no puede levantarse. El almud ya sabe cuál es, ¿verdad? Que es la parte donde se apoyaba la lámpara para que no se diera vuelta. Entonces, a eso se refiere. Y eso usted lo puede encontrar en Lucas 11, del 5 al 7. Y puede decir otra cosa más, que entre lo común de la gente de la Tierra Santa, las camas individuales en cuartos separados no se acostumbraban, ¿verdad? O sea, es lo que yo le digo, que no habían camas. En su lugar, el arreglo que se hace para dormir es semejante al de la parábola actualmente dicha, ¿verdad? Que acabamos de leer. Y en todos los países, así como Siria y Palestina, se acostumbra a esto. Entre los países, especialmente de los árabes labriegos. Ya sabe usted cuáles son los labriegos. Se usan la, se usan también los mismos arreglos ya descritos. Los colchones, como que nosotros los conocemos, pues no eran como en los tiempos actuales, ¿verdad? Sino que eran parecidos a los que yo le nombraba, que nosotros los conocemos como tapetes o petates. Dice también aquí algo, ¿verdad? Que nosotros podemos conocer que todos los padres de familia procuraban dormir juntos y especialmente los niños los cuidaban por la noche, porque ellos veían de que no se salieran del lugar donde los habían puesto. Los colchones, ¿verdad? O colchonetas, como nosotros les conocemos, se extienden de lado a lado dentro de las piezas en una misma línea, tan, tan largas eran, ¿verdad? Y pegadas de que prácticamente si alguien se movía ahí pasaba encima del otro y por eso es que en las noches ellos ya no se levantaban.
ya no era imposible. Y es por eso que le hacen esta referencia al hombre que llega a tocarle durante la noche. El padre generalmente, él siempre dormía a un extremo de la línea esa que ellos hacían con todas de las colchonetas y las demás cosas. Y algunas veces hacían divisiones de madera así en el suelo para que se mantuvieran alejados del suelo, especialmente para evitar que los niños se quedaran en la tierra y no se salieran debajo de las colchas que ellos ponían. Así que el hombre que estaba diciéndole de que no lo molestara, pues él no le estaba diciendo la mentira, ¿verdad? Él no podía dejar solo los niños. También dice que de qué forma se alumbraban. Es otra parte que nosotros podemos ver. Dice que el alumbrado en las casas, en los tiempos bíblicos, las en las Biblias muchas veces, en algunas traducciones, usan la palabra candil, pero en otras no, que es lo que le digo, que en las otras se usa lámpara, igual que las 10 vírgenes que dice allá, ¿verdad? Que se acabó el aceite de sus lámparas. O muchas veces hay gente que dice, bueno, ¿y cómo es que la lámpara de aceite? No, eran candiles, ¿verdad? Y con mucha frecuencia se usaban, ¿verdad? Pero en unas traducciones se le dice candil y en otras se les dice lámpara. Esto es porque eh, eh, se, 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 muchas veces usted lee otras traducciones y es importante que lo, que lo mencionemos. Eh, Usa también la palabra literal de la parábola original, se usa como el nombre de lámpara. Muchas veces en las parábolas, para dar un significado de luz, usan la palabra lámpara, ¿verdad? Pero acuérdese, usted ya va a saber de que se refiere a un candil, ¿verdad? Eh, Otra cosita que la lámpara, habían lámparas de pie, o sea, cuando se dice de pie era porque tenía agarradero o tenían lugar donde ponerlo, tenían patas pues, que se podían poner. Haga de caso como que usted hace un trebe para poner las lámparas, ¿verdad? Pero a esa se le llamaba de pie. Y en tiempos antiguos la lámpara de pie no era un solo estilo, habían diferentes estilos. Y es por eso de que la mayor parte no tenía. Y es ahí donde se usa la palabra que vimos de almud, ¿verdad? Que en el almud era donde se ponían las que no eran lámparas de pie. A esas las ponían en un almud para que no se cayeran y se dieran vuelta. Acuérdese que estaban llenas de aceite, como un candil, ¿verdad? Que es lo que nosotros podemos ver bastante. También otra cosa que podemos ver que en el tiempo de Cristo las lámparas de pie eran ya de uso general, o sea que ya eran común, mucha gente las tenía, ¿verdad? Y eran se ponían en lugares altos, sobre el piso siempre, ¿verdad? Si la familia no tenía una lámpara con agarradero, estas, que vuelvo a repetir, se ponían sobre un almud, sobre el piso también, ¿verdad? Para que se mantuvieran iluminados durante la noche. Esto de la iluminación hay que entenderlo de que para los tiempos bíblicos el estar en tinieblas era algo tenebroso para ellos, no era común. De hecho, ellos todos dormían con la luz encendida porque para ellos estar en lo oscuro era sinónimo de estar en tinieblas, estar en algo malo y tenían muchas creencias. Es por eso de que la luz era de suma importancia. Y ya lo vamos a ver ahí más adelante acerca de que por qué el Señor habla de luz y las tinieblas. Y Él les hablaba mucho sobre esto, porque ellos le tenían miedo en los tiempos bíblicos, la gente le tenía miedo a las tinieblas. Y esa es la parte que nosotros tenemos que entender cuando leemos esta parte. Dice también que nuestro Señor Jesucristo siempre refirió a este tipo de lámparas, ¿verdad? Siempre. En Mateo 5, versículo 15, ¿verdad? Podemos hallar el pasaje donde habla del almud que se pone. También las partes de las lámparas o los candiles tenían algo especial, que eso lo vamos a ver en el próximo audio. Vamos a quedarnos hasta aquí. Que Dios les bendiga y nos vemos en el siguiente.